Tres décadas de destierro y desunión, 30 años de duro exilio, extranjero domicilio, qué pena de son que canta. Saludos amigos de Cuba y su historia, parte de la programación en español de la WLRN, Canal 17, Televisión Pública. Mi nombre es Alberto Müller y en el día de hoy Cuba y su historia se adentra en una de las páginas más oscuras del comunismo cubano, una de las páginas más tristes, más abusivas de esa historia que todavía el pueblo cubano está padeciendo. Y por supuesto el programa de hoy es sobre cine, sobre el séptimo arte, ese arte que lo denuncia todo, lo explica todo, lo comparte todo gráficamente. Y obviamente para este programa, porque muy pronto vamos a tener una película que ustedes verán, Las Plantadas, el sufrimiento de la mujer cubana en el presidio, el sufrimiento, las torturas, los abusos. Y para explicar y compartir con ustedes este problema o esta problemática, Lilo Vilaplana con nosotros. Bienvenido, Lilo, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias. Ya sé que está terminada la película, o casi terminada, Las Plantadas. Háblanos de ese proyecto, porque la película anterior fueron Los Plantados y tuvo mucho éxito, realmente muchos comentarios. Y ahora viene lo que yo decía al principio, o sea, la página más oscura de la revolución cubana, de la revolución comunista, del estalinismo cubano, y es el abuso a la mujer cubana. Háblanos de Las Plantadas porque ese es el tema. Sí, exactamente. Cuando uno empieza a investigar sobre el tema de las plantadas, del presidio político femenino en general, es un tema bastante fuerte, bastante, digamos, que duele mucho porque el abuso contra la mujer cubana ha sido terrible en estos 60 y pico de años de dictadura. El castrismo no ha escatimado, no se ha detenido, no le ha importado pasar por encima de la mujer. De que ellos han maltratado a los hombres, han torturado, han cometido crímenes que han querido justificar, pero golpear a las mujeres, torturar a las mujeres, encarcelarlas por pensar distinto, creo que eso va más allá de cualquier cosa. Hay algo que yo quería, te interrumpo porque este libro de Miñón Medrano, que debería estar en todas las manos de un cubano y de una cubana. Inclusive ella hace, en la portada del libro, ella pone una anécdota que es, lo explica todo, del jefe de prisiones de Cuba en el año 63, cuando dice Manolo Martínez, dice, oigan esto, cuando estas mujeres salgan de este engaleramiento, van a salir caminando en cuatro patas. Qué falta de respeto con la mujer cubana. Y por supuesto, tengo noticias de que este Manuel Martínez en estos momentos está alcoholizado y posiblemente el que esté caminando en cuatro patas sea él, porque la mujer cubana que estuvo en las prisiones cubanas las tenemos todavía en el exilio y están todas con la frente en alto y caminando con una dignidad tremenda. Las historias conmueven. Yo, por supuesto, me leí este libro y otros muchos. Las historias estas conmueven mucho. He entrevistado a 25 expresas políticas cubanas. Cuando te cuentan lo que padecieron en prisión, las cosas que le hacían, sus mejores años, los años de ser madre, esos años los pasaron ella en prisión. Por eso todo mi respeto y mi admiración a ellas. Las historias son conmovedoras, son muy fuertes, muy fuertes. De hecho, cuando las llevan a Baracoa, un grupo de ellas le dicen que van a llevarla para Siberia y empiezan a intimidarla con esto. Las mujeres en el presidio mantuvieron una conducta ejemplar, digámosle. Cuando las iba a entrevistar, uno siempre queda conmovido, uno queda realmente triste con un gobierno, como una dictadura llega a tanto, llega a pasar los límites, porque una vez que la persona está presa, ya está cumpliendo. No hay por qué hacer la vida imposible, además, dentro de la prisión. No, además, hay una cosa que hay que decir, la mujer cubana históricamente, o sea, Mariana Grajales, la madre de Martí, en fin, desde el punto de vista cultural, cuántas mujeres, la Avellaneda, después recientemente nuestras cantantes Celia Cruz. O sea, la mujer cubana ha sido
en la historia. La mujer de Ignacio Gramonte. Han sido ejemplos Amalia. de Amalia, ejemplos de dignidad, ejemplos de defensa de la libertad. Y nuestras mujeres que se enfrentaron al comunismo son las representaciones de todas ellas. Muchas de estas mujeres, cuando caían presas en su causa, ellas se echaban la culpa de lo que pasaba, porque a los hombres los fusilaban, a ellas le echaban años, sí, pero no las fusilaban. Entonces muchas de ellas decían, yo soy culpable de todo para que no fusilaran a sus compañeros de causa. Mira hasta dónde llega el orgullo y la valentía de estas mujeres. Yo realmente le agradezco mucho a Reynold Rodríguez, que fue quien empezó con esta idea. Con el proyecto. Sí, con el proyecto. Cuando terminó el de ver Plantados, me dijo, falta la película La Mujer Cubana. Le dije, falta el dinero para hacerla. Porque para conseguir dinero para cualquier película es terrible. Tanto así que en la búsqueda de dinero fuimos a un conocido supermercado de esta ciudad a hablar con las personas y dijeron que no le interesaba el proyecto, pero realmente ahora tú vas a ese mercado y encuentras cerveza cubana, cerveza que hace negocio con Cuba. Entonces, por supuesto, no le conviene denunciar la dictadura, porque no quieren ser regañados por claro, su socio comercial, llamémoslo de alguna manera. Sí, lamentablemente prima el negocio y no el amor a la patria. La problemática, que además es muy triste, muy dramática. Háblanos un poco del proyecto, el guión, que por supuesto, para los amigos televidentes, Plantada, yo creo que salen en menos de 1 o 2 meses ya, ¿no? Sí, Plantada está en proceso de postproducción. Estamos trabajando en lo que es la edición, dando los ajustes finales. Luego ya tenemos a quien va a hacernos la música. Estamos también con el sonido, los efectos visuales de la película, la colorización, colocar crédito, ya está subtitulada al inglés. Y esperamos poder participar en algunos festivales, si la dictadura no nos bloquea tanto como pasó con Plantados, sí, que amenazan a los cómplices que están por ahí en esos festivales. Hay muchos cómplices castristas. La izquierda es muy poderosa, porque tú ves a muchos cineastas que en Cuba se comían el adoctrinamiento. Le ponían una película como El Brigadista, El Horma y Sinicú, esas películas, y ninguno comentaba o dudaba o ponía en duda de que él estaban hablando, que si eran bandidos, y no investigaron que eran miembros del ejército rebelde o que eran campesinos que estaban en desacuerdo con el comunismo. Entonces, pero en el exilio se sienten con el derecho a cuestionar una película que además tiene testimonios, claro, de las personas que lo sufrieron. Porque yo decía, tengo que certificar esta película, porque el castrismo, ellos ¿cómo te digo? Para lanzarle fango a la moral de cualquiera, son expertos. Ellos fusilan con balas o con fango, ¿no? Pero siempre saben fusilar. Que nosotros tenemos, yo no diría esa debilidad, tenemos esa dignidad, que respetamos al ser humano y por supuesto no somos capaces de torturarlo como lo torturan ellos. Pero lo peor de esta película, y me gustaría que hablaras un poco de los 3 personajes, porque está basado en 3 personajes, 3 mujeres, Luisa, América y no recuerdo. Luisa, América y Alina. Y Alina, Luisa y América. Son 3 mujeres que conspiran contra el comunismo, porque además les sorprende el comunismo cubano. No nos olvidemos que la Revolución Cubana inclusive lo dijo y lo redijo y lo repitió, que la revolución se hacía para respetar la libertad, volver a poner la Constitución del 40 y hacer elecciones en 18 meses. Ni se hicieron elecciones, ni se respetó la Constitución del 40 y la libertad se enterró definitivamente y se trajo a Stalin para dominar a Cuba, torturar a Cuba y maltratar a Cuba. Curiosamente, la mujer cubana ha sido la más perjudicada, la más sacrificada. Y hablan un poco de ese guión, porque las 3 mujeres se encuentran, se sorprenden de esto que estamos hablando y por supuesto conspiran contra el régimen. Exacto, las 3 han luchado contra Batista, incluso cuando empiezan a darse cuenta del rumbo comunista que toma la revolución, que Fidel Castro, elecciones para qué, armas para qué, sí, empieza a cambiarlo todo. Dice, Castro tiene un país a su conveniencia. Y ya está diciendo él en la declaración de La Habana primera, la ayuda desinteresada de la Unión Soviética no debe verse jamás como una intromisión. Se le empieza a justificar todo lo que está armando. Entonces, una de las actrices, de los personajes, dice, yo no luché contra Batista para esto. Entonces, otra dice, Castro lo está llevando al comunismo. Entonces, nos vamos dando cuenta de lo que pasa y cómo empiezan ellas a luchar
contra este monstruo que engañó al pueblo cubano. Él, al traicionar la revolución, es por eso que vuelve a comenzar la lucha de estas tres mujeres. Una campesina que se alza en el Escambray, como lo ha dicho anteriormente, una líder estudiantil y una líder sindical. Son Luisa la sindical, la líder estudiantil es Alina, y América es la campesina. Las tres empiezan a luchar de diferentes maneras, las tres caen en prisión de distintas maneras y las tres sufren el presidio bajo el yugo castrista. Claro, pero qué bueno lo que dijiste. O sea, las tres de distintas maneras conspiran, se oponen, pero las tres de la misma manera son torturadas, abusadas, como toda la mujer cubana en la historia y por supuesto en la realidad. Lo que tú cuentas es una historia real. Exactamente. Ahí tengo un gran elenco de actores, tengo un gran equipo técnico de producción. Sin ellos hubiera sido imposible. Sin las personas que nos han donado recursos y el dinero para hacer la película también fueron fundamentales para lograr contar estas historias que si ya muchas personas no leen un libro, pero sí ven una película. Si la película tuviera el apoyo y la suficiente divulgación para que el mundo conozca el verdadero rostro del castrismo, creo que Plantados como película fue importante porque el castrismo se sintió al descubierto, se sintió que estábamos contando lo que ellos siempre han querido ocultar, porque te das cuenta enseguida, ellos dicen, eso no ocurrió así, pero si el 11 de julio salieron jóvenes a la calle solamente a pedir libertad, y ellos le ponían por pedir libertad condenas de 8, 10, 20 años de cárcel, si los golpeaban en plena calle. Y a menores de edad. A menores de edad. Si el dictador, el pichón del dictador Canel dijo, la orden de combate está dada, combate. La orden de reprimir al pueblo está dada. Eso no es combate, no vas a pelear con nadie, tú nunca has peleado con nadie. Claro. No era un ejército invasor, eran cubanos descontentos. Entonces eso, mientras siga ese Estado fallido, este sistema demencial y absolutista en el poder de Cuba, pues seguirán los presos políticos, seguirá la injusticia, seguirá el hambre, la miseria, la represión en Cuba. Lilo, y tú que eres un estudioso, porque el cine figura todo el séptimo arte, después de la arquitectura, la música, la danza, la poesía, entró el séptimo arte. Tú que has tenido que profundizar en estos temas, ¿qué puede explicar? O sea, ¿qué puede explicar que un régimen sea tan abusivo con la mujer cubana? Y lo ha sido el castrismo, lo ha sido el comunismo cubano. ¿Qué puede explicar eso? Yo creo que la revolución castrista se impuso con machismo. Aquel discurso de Castro y las palabras de Che Guevara, por ejemplo, con la OMAP, el trabajo los hará hombre, el hombre nuevo, como esa cosa de poner al hombre por encima de todo, ese machismo creo que es lo que ha... ¿Qué explica? Sí, lo que explica esto que está sucediendo con la mujer cubana. Ellos no se limitaban en violar, en golpear. Las presas lo cuentan, que tanto hombres como mujeres militares golpeaban a las presas políticas, que no les importaba. Mujeres que cuentan recibir golpes de los hombres. Creo que es eso, creo que es un poco que Castro, Fidel Castro, era un gran machista, pero machista enfermizo. Sí. Hay que ver de dónde viene esto, de pronto por su descendencia, por su procedencia, en la historia familiar de él, existiera esto, no sé. Amigos de Cuba y su historia, hemos llegado a la mitad del programa. Para los que sintonizaron tarde, estamos conversando con Lilo Vilaplana, el director de cine, que muy pronto va a sacar al aire, va a exhibir su nueva película dedicada a la mujer cubana, dedicada a las mujeres cubanas presas, y en la película Las Plantadas. ¿Ese es el título definitivo, Lilo, o hay otro? No tengo título definitivo todavía, título de producción. Bueno, estamos hablando de ese tema y por supuesto, lo dijimos al principio, lo repetimos ahora para ustedes si sintonizaron tarde, posiblemente la mancha más oscura
del proceso comunista cubano sea el maltrato a la mujer cubana. Tanto Lilo como yo tenemos el privilegio de conocer a muchas de ellas que estuvieron presas. Mejor no meternos en los nombres porque sería una lista interminable, pero bueno, ahí está Polita Grado, ahí está Millón Medrano, hay tantas mujeres valiosas, valerosas en este tema, que es un tema que estamos obligados a tratar y por supuesto a tratar con mucha tristeza. Lilo decía al final, cuando entramos a la mitad del programa, de que Fidel Castro era un machista. Y yo, por supuesto, eso es evidente, ¿no? Pero no solamente es machista. Yo creo que hay un atributo todavía más fuerte, porque lo que ha hecho con Cuba, de no solamente torturar a hombres y fusilarlos, sino hacerlo también con las mujeres, requiere una falta de dignidad, requiere una falta absoluta de respeto a la dignidad del ser humano. Y yo creo que ese es Fidel Castro. Y por supuesto, no estamos exagerando. O sea, lo que se ha hecho en la historia de Cuba reciente, que tú lo cuentas tanto en Plantado, y ahora viene la de las mujeres, pues es eso. Mira, hay una bohemia al principio de la revolución que está, el americanito le decían al muchacho, chau, y ellos lo describen como un joven revolucionario, ejemplo, esas cosas. A ese muchacho después lo fusilaron. Sí, claro. Entonces, eso muy pocas personas lo conocen. Entonces, creo que nos falta estudio de la verdadera historia de Cuba. Nos falta conocimiento para poder darle de verdad justicia histórica. Creo que a través de la película, de libros, que ustedes se han encargado muy bien de hacer en el exilio, no solamente el trabajo que he hecho yo, o sea, acá había un trabajo muy grande de Pedro Corso, de Palmer, de Luis Guardia. Hay muchos cineastas que han venido haciendo documentales, haciendo un trabajo profundo de la historia, pero hace falta mucho más. Hace falta mucho más, porque te das cuenta, incluso ahora cuando hagamos la exposición nueva que estamos preparando en el Museo de la Lucha Anticomunista, en el Museo de la Diáspora Cubana con Marcel Felipe, la trayectoria de la lucha anticomunista en Cuba, van muchas personas a conocer la verdadera historia de Cuba, claro, la no contada, la que ellos han querido siempre esconder, como digo, escamotear. Y entonces creo que sí es importante, y volviendo al tema de la mujer cubana, yo me conmovía con las entrevistas a ella, me conmovía porque cada una tenía un cuento que era peor que el otro. Sí, sí. Hay una historia que me conmovió mucho, que fue cuando entrevisté a Aneta Escandón, una expresa política, que ella cargaba una toalla en prisión porque decía que eran sus hijos, porque quería aferrarse a sus hijas que dejó chiquita. Hay la historia que me contó Alicita del Busto, o Ana Lázara Rodríguez. Sí, son conmovedoras, yo conocía a menores de edad como Vicky Pared o Bebita Canaval. Sí. No, de verdad que Gloria Solano, María Cristina Oliva, empiezo a mencionar nombres, y son tantas, y tan fuertes las historias, que vamos a ver. En la película, como tal, es un guión que escribimos con Ángel Santiesteban a partir de estas entrevistas y a partir de un libro. No es un documental. Muchas personas van confundido que va a haber un documental o la historia exactamente como fue. No, esto es una película recreando un momento histórico. Es cine. Exactamente. Es un escenario en el cual estos tres personajes transitan, tienen una trayectoria que cualquier historia le puede haber ocurrido a ella. Los temas que se tocan, las historias que se tocan, ocurrieron de verdad. Todas ocurrieron de verdad, pero están de manera entrelazados y ubicadas en cualquier personaje. Lo importante es el espíritu de qué fue el presidio político femenino en Cuba y qué sigue siendo, porque actualmente hay presas políticas en Cuba. Sí, yo recuerdo, yo conocí por ejemplo, a Cari Roque, a Laida Aguilera, a la China, jovencitas las dos. Japón. Doris Delgado. Sí, luchadora. Y después cuando nos encontramos otra vez que nos hacían la historia, pues obviamente a veces tú decías, pero ¿cómo un régimen ha sido capaz de cometer estos crímenes, estos abusos con mujeres indefensas, ¿no? Gloria Argudín, una expresa política, Gloria cuenta que a ella la sometieron a un falso fusilamiento para amedrentarla. Le hicieron un falso fusilamiento. Y tú dices, pero ¿cómo un nivel de maldad te puede llegar a hacerle eso a una mujer?
En el libro en Todo Viven por Cuba, de Minón Medrano, hay una anécdota, creo que lo cuenta Mary Martínez, que ella va a ver un preso un día y se encuentra con la madre, la hija y el padre, que estaban ahí, de un muchacho que lo iban a sacar, iban a verlo pasar, para llevarlo, que lo iban a fusilar ese día. Entonces vieron pasar al muchacho en el jeep, que lo iban a fusilar, y ahora querían verlo por última vez. Creo que hay historias que no se han contado, que hay que llevar a la pantalla grande. Hace falta el apoyo siempre para... Hay una cosa que hay que decir, Lilo, ¿no? Realmente, y es curioso, realmente nos ha faltado, a ustedes les ha faltado el dinero, el apoyo económico, siempre han estado limitados porque estas películas, en la medida que tú tienes un soporte económico fuerte, eres capaz de llevarla al fin del mundo, y a veces no tenemos ese apoyo económico. ¿Qué podríamos hacer para levantar ese apoyo que no hemos tenido? Bueno, miren, en el caso nuestro, ahora tuvimos el apoyo de los comisionados Manolo Reyes y Joe Carollo, pero hemos tocado puertas de otros políticos y no hemos recibido el mismo apoyo. También creo que Raquel Regalado igual nos apoyó, pero creo que debía crearse un fondo o algo en la ciudad de Miami, o empresarios que apoyen el cine independiente, el cine de denuncia o el cine histórico, porque muchas historias se van a perder o van a quedar contadas como la contó el castrismo, como la contó el ICAI. Claro. Entonces, por ejemplo, los alzados del Escambray y de toda Cuba, que de hecho usted fue uno de esos alzados, creo que merecen la película que los reivindique, que diga quiénes fueron estas personas y por qué lucharon. No que eran bandidos o estaba Cuba llena. Cuba era un país de bandidos, como dijo el castrismo. O, por ejemplo, yo digo, expedición de Bahía de Cochino. ¿Por qué invasión? Si nos están invadiendo, ellos iban a entrar a su país en busca de libertad. A rescatarlo. A rescatarlo. ¿Por qué dicen expedición del yate Granma? ¿Y por qué no invasión de Granma? Si dijeran ellos, no es que habían 4 pilotos norteamericanos, en el yate Granma había un argentino, el Che Guevara, que fusiló a cientos de cubanos. Entonces, ¿qué le hizo más daño a Cuba? El yate Granma. Entonces, la expedición de Bahía de Cochino, o sea, hay que aprender a cambiarle el lenguaje a los comunistas. La narrativa. La narrativa. Es que ellos son son especialistas en manipular el lenguaje, en manipular los hechos, en decir un poco de mentira y convertir, como dicen, los reveses en victoria. No, ellos son expertos, igual que lo fue Goebbels con los nazis. Los comunistas, en cierto sentido, ellos logran una narrativa engañosa, falta de verdad, pero la logran. O sea, porque tienen todos los medios en función de ellos. Claro. La revista Bohemia habló de 20.000 muertos de Batista, si Castro, Castro que ha matado de verdad, sí. Castro no llega a esa cifra, creo. Bueno, se calcula, tú que estás, estamos hablando de 7.000 fusilados, ¿no? 7.000 fusilados. Por nombre y apellido hay más de 4.000 fusilados. Más de 4.000. Por nombre y apellido. Deben ser más, obviamente. Deben ser más, por supuesto. Pero solamente la mujer cubana, más de 150.000 mujeres pasaron por las prisiones y fueron torturadas y maltratadas en las prisiones. Eso es una cifra que inclusive difícil de creer, pero es real. Es real. Es real. Cuando hablamos de 4.000 fusilados. Es que Archivo Cuba, los fusilados, ellos tienen que haber 2 testigos. Es decir, tienen que existir 2 testigos para... ese es un trabajo muy serio. Muy serio. Y hay muchos que ni fotos hay porque no se encuentran. Bueno, ahora yo ya que estamos en la fase final del programa, ¿qué tú esperas de Plantada? Al margen del título final que se le ponga a la película, ¿qué tú esperas? Porque tú eres el director de ese proyecto y por supuesto el proyecto ya está terminado, está en la fase final de editarla, ¿no? Sí, estamos en la etapa de postproducción. Yo espero que el público la vea, que el público de Miami, que será el primero en verla, le dé el apoyo que merece la película. Espero colocarla en plataforma, espero que se abran puertas en festivales. Creo que Plantados abrió una puerta y por ahí hay que seguir haciendo películas, haciendo el cine que denuncie los crímenes del castrismo para que no quede en la impunidad, un cine que haga justicia histórica. Yo creo que Plantadas, al ser el tema de la mujer, es un tema sensible, es un tema importante y es un tema actual, que yo creo que la mujer cubana merece el mismo tratamiento que todas las mujeres del mundo. No olvidarla,
o no darle espalda porque están enfrentadas al régimen castrista, que hay mucha complicidad con este régimen, y yo creo que lo hacen por desconocimiento. Y estas películas sacan a la luz estos temas y los ponen en la palestra pública. Esperemos que todo el mundo, que tengamos ese apoyo. Hay que decirlo, después de las manifestaciones del 11 de julio, el régimen comunista cubano ha quedado a la defensiva, o sea, después de la detención de menores de edad y mujeres, todavía hay más de 1.500, 1.700 presos de una manifestación, como tú dijiste al principio, una manifestación pacífica. Una manifestación que tal vez el cine en algún momento podría detenerse en ese tema, pero bueno. Ojalá algunos empresarios dijeran, vamos a donar vallas para la película, para que la gente vea las vallas en la ciudad de Miami, que diga, no, pues yo pongo mi producto con el título de la película, Plantadas, o como se vaya a llamar la película. ¿Y tienes alguna idea de la fecha que se va a hacer la presentación? La idea, ya hicimos el submit, hicimos la aplicación para el Festival de Cine de Miami, y esperemos estrenarlo en ese festival como se estrenó Plantados, y también seguir con otros festivales y llevarlos a plataformas y estrenarlo en cine también, en cine aquí en Miami. Es lo que estamos esperando. No contamos con muchos recursos, incluso ya estamos con muy poco para poder acabar la película, pero confiamos que logremos hacerlo para la fecha que nos hemos propuesto y que la película sea... ¿Cuál es la fecha del festival? Principios de marzo. De marzo. Sí. O sea que estamos ya muy cerca. Estamos muy cerca. Bueno, amigos de Cuba y su historia, hemos recorrido con Lilo Vilaplana la película sobre la mujer cubana en las prisiones. Las Plantadas. La película todavía no tiene título, pero bueno, muy pronto lo tendrá. Y le agradecemos a Lilo Vilaplana una vez más su generosidad de compartir con nosotros y con ustedes una película que obviamente va a ser historia. Creo que es la mancha más oscura, como dijimos al principio, más negra, más triste del comunismo cubano, el maltrato a la mujer cubana. Le agradecemos a Lilo Vilaplana, como siempre, su presencia en Cuba y su historia. Y no será la última vez, Lilo, te agradecemos tu presencia. Y nada, amigos de Cuba y su historia, nos vemos el próximo domingo a las 4:30 de la tarde. Gracias, Lilo. Gracias. Son 3 décadas del destierro.